En este momento voy a platicar con el diputado federal Brasil Acosta Peña. Diputado, le agradezco que haya aceptado esta charla. Al grano, al tema. Este recorte al presupuesto para el 2021 dejará en el desamparo a millones de familias porque no habrá dinero para obra pública y para muchos otros programas. ¿Qué opina al respecto, diputado? Así es, René. Primero agradecerte y agradecerle a la comunidad la atención que le dan a tu programa y a tu servidor. Efectivamente, mira, se trata de un presupuesto que es prácticamente igual que el del año pasado, pero las condiciones económicas no son las mismas. Ahora tenemos una caída del 10% del PIB, una pérdida de 20 millones de empleos y por lo tanto, lo que vamos a ver es que no va a haber dinero para ajustar esa meta. Nos da, por ejemplo, hasta entre ternura y lástima que el gobierno piense que va a juntar 1.8 millones de barriles diarios para alcanzar sus metas presupuestales, pero el año pasado no llegaron ni a los 1.6, o sea, no es realista la meta. De tal suerte que en primer lugar no van a alcanzar las metas y por lo tanto no va a haber los recursos que se proponen gastar. Eso en primerísimo lugar. En segundo lugar, va a haber ¿cómo te dijera? Yo estoy pensando en que al final de las cuentas, este gobierno está utilizando el presupuesto de egresos de manera centralista. Ellos traen sus planes en la cabeza, particularmente los del presidente, que son construir la inundada Dos Bocas, construir Santa Lucía y construir el Tren Maya. Y están empeñados en gastarse ahí más de 100 mil millones de pesos entre esos tres proyectos. Pero eso lo podrían ocupar, por ejemplo, para destinar recursos para la vacuna del COVID, que esta pandemia ha sido tan mal manejada que lleva 95,000 muertos por el mal manejo de la pandemia. Y en vez de destinarle recursos a la vacuna, por ejemplo, más o menos entre 35 y 50 mil millones de pesos, no hay en el presupuesto un rubro específico para el gasto de la vacuna. O sea, esto no está asegurado en el presupuesto. ¿Qué va a pasar? Que cuando llegue el momento van a tener que agarrar de no sé dónde dinero para poder pagar la vacuna. Ya se volaron los fideicomisos, ya se agarraron el fondo de salud, pero no vemos que esté etiquetado para la vacuna, de tal suerte que no hay garantía hasta ahorita en el presupuesto, tal como viene, para esto. Te doy otros datos. Solamente hay 5 carreteras que tienen presupuesto con un monto de menos de 2,000 millones de pesos. Antes, en el gobierno de Peña Nieto, había 100 carreteras. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que se está deteriorando el sistema carretero mexicano y al gobierno no le importa. Al gobierno no le importa. El campo ha tenido una disminución en términos reales del 50% del presupuesto y dependemos de los alimentos del exterior. La mayoría de los productos hechos en México se van al extranjero, no se quedan para el consumo de los mexicanos. Ese es otro. El turismo ha caído igualmente un 50% de su presupuesto. Pero no solamente eso, hay, como te dije, 20 millones de empleos perdidos entre formales e informales, pero no hay apoyo a las empresas pequeñas para que contraten a los trabajadores. Entonces no hay ingresos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que el gobierno, en vez de destinar los presupuestos a las obras y servicios que necesitan los mexicanos, te doy el ejemplo de los de Tabasco. Yo protesto enérgicamente por el tratamiento que le están dando al pueblo de Tabasco en estas inundaciones. En vez de enviar diésel, en vez de enviar bombas de achique, en vez de enviar a reparar los cárcamos que no están funcionando, el gobierno se pasea en un helicóptero para ver cómo están las cosas. Y la secretaria de Energía dice que Dos Bocas en media hora se desinunda. En vez de hacer eso, en vez de apoyar el gobierno a los damnificados con no solo refugios, sino con la reparación de los daños por su vivienda, le quita el Fonden.
y no hay, por lo tanto, presupuesto para el próximo año para reparar los daños de la gente que quedó damnificada por estas inundaciones. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y además, llevándose todos los recursos a esos 3 megaproyectos que son elefantes blancos, que no le van a servir de nada a México, que por cierto, ya va a pasar de ser la 15ª economía a la 16ª economía, bajando su calidad en términos internacionales por las malas decisiones de la Cuarta Transformación. No hay pues inversión en obra pública y yo pregunto, ¿qué va a ser del drenaje de la gente que lo necesita? Del agua de la gente que lo necesita, del apoyo a la vivienda de la gente que lo requiere. ¿Qué va a hacer? No hay un plan estratégico que resuelva los problemas de fondo de las obras y servicios que requiere la gente. Y esto no se refleja en el presupuesto. Por eso nosotros, desde que inició el gobierno, le planteamos no al recorte presupuestal. Y lo primero que hicieron fue cortar el ramo 23 y luego los fideicomisos. Y luego también se fueron tras los fondos de estabilización, que ya no hay, ya se gastaron todo. Y entonces, ¿qué sigue? El presupuesto que viene en el 2021 es un presupuesto electorero. Quieren agarrar los dineros para, por ejemplo, le quitaron recursos, más o menos 2,000 millones de pesos entre el INE y la Suprema Corte de Justicia. ¿Y a dónde crees que va a ir a parar esos 2,000 millones de pesos? A los programas sociales. Es decir, a la compra de votos, porque yo he de decir, no me opongo a que la gente reciba dinero, porque además es suyo, agárrenlo, pueblo de México, es suyo, pero no vendan su conciencia por los pocos mendrugos de un dinero que ustedes le dan al gobierno y que el gobierno les tiene que regresar a ustedes, o se los regresa, no es un favor el que les hacen, por el contrario, ustedes pagan más impuestos de lo que les regresan, y por lo tanto es un programa o son programas electoreros y el presupuesto es un presupuesto centralista y electorero. Y nosotros tenemos por eso que abrir los ojos al pueblo mexicano y decirle, ya demostraron con esta nueva ola de gobierno morenista que no están capacitados y que no son la alternativa ni la esperanza que se habían planteado ser y que por lo tanto la verdadera esperanza del pueblo mexicano está en su organización, en su educación y en la toma pacífica del poder político nacional, unidos y organizados, en donde en realidad el pueblo sea el que gobierne esta patria. Diputado, El pueblo ahorita preguntarle no está gobernando. respecto a lo que nos comenta. Esto, el recorte al presupuesto, obliga desde luego a un malestar social, a un encono social y desde luego manifestar su inconformidad. ¿Se tiene contemplado todo esto en cuanto se dé a conocer este recorte al presupuesto del próximo año? Definitivamente tenemos, gracias a los revolucionarios del 17, los artículos 6, 8 y 9 de la Constitución que le permiten al mexicano organizarse, pedirle al gobierno resuelva sus problemas y en caso de no hacerlos, manifestarse públicamente de manera pacífica. Y yo llamo a los mexicanos a que hagamos un acto nacional de protesta, pacífica pero enérgica. Y es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Por ejemplo, pongan en sus casas mexicanos una cartulina donde se demuestre que no hay obras y servicios del gobierno federal en sus comunidades. Pero no solo eso, en las redes sociales, manifestémonos en las redes sociales que ahora son un instrumento en donde podemos alzar la voz, no al recorte del PEF 2021, hashtag. Protestemos también por esa vía, cuidando la sana distancia para evitar los contagios, hagan cadenas humanas, es decir, en las capitales, en los municipios más importantes de sus estados, manifiéstense con cartulinas exigiéndole al gobierno federal obras y servicios. Y te lo aclaro, René, a ti y a toda tu audiencia televisiva y que nos ven por las redes. Les digo, yo
dirigentes de Antorcha, el compañero Homero, el biólogo Tolentino, todos los dirigentes de Antorcha, no queremos moches, no queremos dinero, no queremos nada. No pedimos ni siquiera que me den la obra a mí o a alguien en particular. Queremos que se la resuelvan y se la hagan a la gente. Si hay una calle que construir en la colonia Víctor Puebla de Texcoco, pues que el gobierno federal le destine recursos y la construya, que se la hagan a la gente. Sin intermediarios, dicen ellos, con quien quieran, pero que se la hagan. El problema es que ya van 2 años y no hay obras. Ya van 2 años y aquí, por ejemplo, en Texcoco, de donde soy yo, no hay desarrollo, no hay avances significativos. La gente sigue exactamente igual que cuando llegó Morena, prácticamente. Entonces, no hay obras y servicios, no hay apoyo a las comunidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues exigirlas al gobierno. Y si el gobierno no resuelve, entonces lo que sigue ya sabemos qué hacer, hacerlo a un lado y poner entonces a gente que sí esté preocupada por el pueblo de México o el propio pueblo de México haciéndose cargo de las riendas de este país. Eso es lo que necesitamos. Muy bien, pues yo le agradezco, diputado federal Brasil Acosta Peña, por esta charla y vamos a estar muy al pendiente, siguiendo muy de cerca lo que ocurre allá en el Congreso de la Unión. Claro que sí, René, estoy a tu servicio y un saludo a todo tu auditorio.